42. Bueno, ya les di la recomendación ahí vía WhatsApp. La idea es no activar las cámaras en los micrófonos en caso solamente de preguntas. Y la idea es que más o menos interactuemos de esta forma, o sea, porque somos muchos. Yo la verdad que lo tendría que haber dividido en dos partes, pero de todas formas creo que podemos ver en un primer intento a ver si, también no sé si se van a conectar todos, ver si podemos avanzar con esta parte. Cualquier pregunta, ustedes, digamos, vienen y activan el micrófono y preguntan, ¿no? Bueno, ya siendo 45, ya creo que podemos comenzar. Más o menos la idea es la siguiente. La idea es... A ver, acá, esperen un cachito que me falta algo. ¿Dónde está? Bien, la idea entonces, bueno, antes que nada, buenas tardes. Veamos si podemos avanzar un poco con el tema del trabajo práctico número 4. Si quieren, después organizamos otra para hacer una revisión de los trabajos prácticos anteriores, ya que no hemos tenido, digamos, ya que esto más que nada es casi una consulta, digamos, ¿sí? Entonces la idea es esa. Así que, bueno, veamos si podemos avanzar con, digamos, con los prácticos. Hoy más que nada vamos a comenzar con el práctico número 4, ¿sí? Hablando un poquito de amplificadores operacionales. ¿Qué es lo que yo les recomiendo en un primer paso que ustedes es lo que deberían hacer? Nosotros en algún momento subimos un archivo en el Moodle que se llama, si mal no recuerdo, creo que se llama apunte. Creo que está apunte 0, está apunte 1. Y en esos archivos que son .rar, lo que ustedes van a tratar de hacer es lo siguiente, digamos. Abrir, digamos, ahí digamos que hay varios temas. Hay, digamos, varias carpetas donde están estos Word, donde yo en realidad me voy a guiar un poquito como para tratar de explicarles, ¿sí? O sea que ustedes ya tienen de alguna manera esta información. Entonces lo que les pido es de que ustedes traten de, sí, se llamaba apunte 1, apunte 2, ¿sí? Y creo que es apunte 0, creo que también pusimos un apunte 0. Ahí ustedes van a encontrar, digamos, unos Word donde está toda esta información, digamos, ¿sí? Bien, comencemos. Entonces ustedes ya tienen esa información, veamos cómo sale el tema del práctico, para no aburrirlos más. Fíjense una cosa, comenzamos con amplificadores operacionales, que en realidad hice parte 1, antes lo dividíamos en 3 partes por lo menos, ahora solamente vamos a tratar de dividirlo en 2. Ustedes ya vieron qué es lo que es un amplificador, o sea, ustedes ya saben qué es lo que es un amplificador, y básicamente el amplificador ustedes lo usaban para, yo por ejemplo tengo una señal pequeña y por lo tanto quiero una señal más, amplificarla generalmente es obviamente hacerla más grande, digamos, y ustedes ya vieron toda la parte con MOSFET y JFET. Ahora vamos a intentar, digamos, utilizar los operacionales. Los operacionales, digamos, que va a reemplazar toda esa parte que ustedes ya vieron con el transistor, con las resistencias, que ustedes le tenían que conectar en la entrada, digamos, una fuente alterna. Bueno, el operacional va a tratar de hacer eso, ¿sí? El símbolo del operacional de alguna manera es este, el que ustedes están viendo acá. Y ustedes lo que tienen que entender es de que el operacional en realidad, digamos, tiene dos cosas interesantes. ¿Me están escuchando bien, no? ¿O no? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, pero fíjense una cosa. Ustedes tienen el operacional, que ustedes tienen este símbolo, y básicamente lo que significa este símbolo es que acá tenemos una entrada que se va a llamar diferencial, que es la 2 y la 3. En realidad, cada patita de esas es una entrada que es la inversora, que es la de signo negativo, y la entrada no inversora, que es la positiva. Y esta es la alimentación. O sea, ustedes saben que todo circuito electrónico necesita ser de alguna forma alimentado, digamos. Entonces este es lo que es
Ustedes van a conectar la fuente que va a alimentar ese circuito en estos extremos y después tienen la salida. Esto voy a pasar de forma rápida, porque en realidad lo que quiero hacer es como una introducción para hacer algún problema. Ustedes van a comenzar a leer qué es lo que es un amplificador operacional. Y el amplificador operacional, yo lo que le dije que tiene una entrada diferencial. Esa entrada diferencial, después en el texto, hace una pequeña explicación qué es lo que es una entrada diferencial y básicamente ustedes van a ver qué es esta. ¿Sí? Ustedes fíjense que esto es algo que ustedes ya conocen. Ya vieron los transistores, vieron la resistencia. Y acá, digamos, de alguna forma, lo que me dice es cuál es la forma que tiene, digamos, un amplificador diferencial. ¿Sí? Voy a tratar de avanzar un poco más rápido y no detenerme en estos detalles para que podamos hacer algún problema. Entonces, esta entrada diferencial o este circuito o un circuito similar es el que el amplificador tiene en esta entrada. ¿Sí? Bien, entonces ustedes fíjense que acá nos comienza a hablar del amplificador operacional. ¿Sí? Acá tenemos, digamos, básicamente lo que es el amplificador operacional. Y acá lo que no estoy viendo, o quizás lo dice en algún lado, es que las características del amplificador operacional, ustedes tienen que, esto generalmente siempre se pregunta, cuando ustedes van a rendir, digamos, el examen final, o sea, ustedes saben de que de que tienen que probar los parciales y después tienen como un integrador final. Y bueno, ¿cuáles son las características del amplificador operacional? En realidad, la característica del amplificador operacional es de que, a diferencia de lo que ustedes ya tenían anteriormente, o sea, ustedes habían visto los amplificadores ya con JFET y con BJT y con MOSFET, es que la impedancia de entrada, ¿sí?, que sería como una resistencia en la entrada del operacional, es infinita. Eso es importante porque en realidad eso me va a permitir que si yo le conecto una fuente en la entrada, no consuma energía, digamos, o no disipe energía dentro del operacional por la fuente de entrada. Tiene una impedancia de salida, acá la salida prácticamente cero. ¿Sí? Y digamos que ustedes ya vieron lo que es la ganancia de un amplificador, ¿Se acuerdan que eso es lo que creo que se tomó, digamos, en uno de los que tenían que calcular la ganancia de un amplificador JFET? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo que ustedes tenían, que la ganancia tenía, digamos, un determinado valor, pero la ganancia del operacional, de alguna manera, el lazo abierto es infinito. ¿Sí? Entonces, esas son las características más importantes. ¿Ustedes cómo lo van a usar? Ustedes fíjense una cosa. Ustedes van a comenzar a ver, ustedes fíjense que en el práctico, ustedes tienen algo, digamos, interesante en el práctico. Ustedes tienen, en realidad, los amplificadores operacionales, pero tienen de alguna forma con una determinada con determinadas resistencias. Entonces vamos a explicar qué es lo que significa eso. Nosotros directamente vamos a saltar al problema 5.3, que es todo esto. Entonces se preguntarán, bueno, pero si no entiendo esto, menos voy a entender esto. Bueno, en realidad este que está acá, este problema contiene ya los otros dos, o sea que si ustedes saben hacer este, van a poder hacer el resto. Y después vamos a tratar de explicar el 5.4. ¿Sí? Entonces fíjense, hasta ahora lo que ustedes saben es de que esto es un amplificador operacional simplemente, pero no saben qué es lo que representa esta resistencia que ustedes tienen de ese lado. Entonces veamos qué es lo que significa eso. ¿Sí? Ustedes fíjense de que cuando ustedes conectan, o sea, ustedes tienen que ver dos cosas acá. Cuando ustedes conectan una resistencia, por ejemplo este RF, fíjense que esta es la salida con respecto a la entrada, fíjense que esta es la entrada, esta es la salida, ustedes están conectando una resistencia. Eso se llama de alguna manera realimentación, o sea, estamos mandando información de la salida hacia la entrada, eso se llama realimentación. Y esta realimentación se denomina realimentación negativa porque ustedes lo que están conectando es la salida de alguna manera con la entrada negativa del operacional, o mejor dicho, la entrada inversora. ¿Sí?
¿Se entendió hasta ahí, no? Eso es muy importante. Esto se llama realimentación negativa. Y básicamente con la realimentación negativa, ustedes lo que van a hacer es controlar la ganancia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la ganancia al lazo abierto era infinito? Bueno, nosotros vamos a controlar esa ganancia y le vamos a poner un determinado valor, pero en función de elementos externos. En este caso, esos elementos externos van a ser la resistencia. Entonces, fíjense, si ustedes van al apunte, esta configuración que ustedes ven acá se llama el amplificador inversor. Cuando la fuente de entrada se conecta de alguna manera a la señal, a la entrada, de alguna manera a la entrada inversora, por medio de una resistencia, ustedes tienen lo que se llama el amplificador inversor. No vamos a dar mucho detalle porque eso es lo que ustedes van a intentar leer, porque en realidad quiero avanzar con el problema y quiero hacer una simulación. Quiero que lean cómo se obtiene la ganancia de este amplificador, digamos, inversor, ¿sí? Pero fíjense, ustedes lo que están haciendo es, en realidad, al operacional le conectaron dos resistencias y una fuente. Este circuito lo que va a hacer amplificarme la señal, pero me la va a invertir. Si ustedes avanzan en el texto, ustedes se van a dar cuenta que ese es el amplificador inversor. Bueno, pero fíjense, aquí está. En esta parte, ustedes van a ver que la ganancia, fíjense en que E0 es la salida, E1 es la entrada, y esto es igual a menos RF sobre RI. Si ustedes se fijan, este es RF y este es RI. Esta es E0, que es la señal de salida, y este es la E1. Entonces, fíjense, la ganancia es el cociente de las resistencias. O sea, lo que estamos diciendo acá, la ganancia, en este caso con la realimentación negativa, de alguna manera va a ser el signo negativo, significa que se invierte la señal y va a depender solamente de las resistencias, ¿sí? Ustedes fíjense en que qué sencillo se vuelve, digamos, trabajar con amplificadores operacionales, porque fíjense en de que ¿se acuerdan todo el lío que teníamos que hacer con los, digamos, con los transistores, con la resistencia en el colector, en el emisor? Que, bueno, acá fíjense en que de alguna manera también nos queda que es menos el RF sobre el RI, colocándole solamente la operacional dos resistencias. De la misma forma, ustedes van a ver que ustedes tienen en algún punto que ese es el inversor. Bueno, yo lo voy escribiendo directamente así. Después lo que les sugiero a ustedes es de que traten de leer este texto, ¿sí? Una cosa importante es que fíjense, este es el sumador inversor. Fíjense que si borramos esta parte, esto nos hubiese quedado directamente como la configuración anterior, o sea, como el inversor solamente. Lo que ustedes le fueron agregando es diferentes ramas y diferentes tensiones, con lo cual lo que van a hacer es obtener, como se obtiene, digamos, de alguna manera a la salida, que es en este caso, fíjense que lo que van a obtener es la suma de las tensiones y la resistencia L1, L2 y L3 son iguales, ¿sí? Pero me sigue saliendo con el signo negativo porque se está invirtiendo. Y acá está el no inversor. Fíjense que el no inversor, la señal, de alguna manera va conectada, digamos, a la patita, digamos, no inversora, o sea, la más. Y fíjense que acá sigue valiendo el tema de la realimentación negativa. Y fíjense que de este punto va más. Entonces fíjense que la ganancia en este caso a usted le va a quedar como R1 más RF sobre R1, que es igual. La ganancia va a ser 1 más RF sobre R1, ¿sí? 1 más RF sobre R1. Y fíjense que la ganancia solamente depende, de alguna manera, depende de la resistencia. Vamos a ver dónde encontramos eso en el práctico, ¿sí? Fíjense que en el práctico, a ver, ustedes tienen un conjunto de operacionales. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a tener que hacer? Ustedes lo primero que van a tener que hacer, de alguna manera, es
primero lo que tienen es un operacional acá de este lado, ¿sí? Y de alguna manera, o sea, lo que tienen que ir haciendo es analizándolo a cada operacional por separado, si quieren, ¿sí? Analizo primero este operacional, después analizo este operacional y después analizo este operacional. Ahora, lo que ustedes se van a dar cuenta de que cuando vayamos analizando los operacionales, de alguna manera, lo que se van a dar cuenta de que todo va a caer, digamos, o en una configuración no inversora o en una configuración inversora, ¿sí? No inversora o inversora. Por eso es que yo les mostraba anteriormente, digamos, las dos características. La no inversora, recuerden que la ganancia es esta, y después tenemos la no inversora, que es la que vimos en un principio, donde la ganancia era esta, ¿sí? Veamos ahora cómo nos queda en el problema. Ustedes fíjense, el problema 5.3, el circuito de la figura combina diferentes tipos de implementaciones con circuitos operacionales. Calculen la tensión de salida. O sea, la tensión de salida, en nuestro caso, fíjense que es la E3, esta que está acá, ¿sí? Esta es. O sea, nosotros tenemos todos estos circuitos, se le conecta una B1, una B2, una B3, y mi tensión de salida es esta. ¿Qué es lo que me pide el problema? Que calculemos precisamente esa E3, digamos. Pero para calcular esa E3, vamos atrás, digamos. Veamos qué es lo que hace digamos, ¿sí? Hagamos de cuenta, nos concentremos solamente en esto. Solamente en esto. Ustedes fíjense una cosa. A ver, yo creo que ya tengo algo armado. Si quieren, vamos a tratar de armarlo de cero, digamos, ¿sí? En un principio, a ver, veamos. Yo en este caso tengo abierto, yo tengo, digamos, el Workbench, pero también tengo el Multisim. Lo que ustedes tienen que hacer, o sea, en cualquiera de las dos situaciones es exactamente lo mismo. Es más, yo estoy más acostumbrado al Workbench y para mí es como que lo tengo más, de una manera más, estoy más familiarizado con él. Pero fíjense, cuando ustedes vayan al simulador, ustedes van a ver acá el símbolo del operacional. Ustedes van a hacer clic en el símbolo operacional, van, digamos, lo que son. En el Workbench también sucede lo mismo. Ustedes van a ir a elegir el operacional y ustedes van a elegir el operacional, el que se llama ideal, digamos, ¿sí? Porque el ideal es en realidad el que estamos utilizando o el que se parece cuando ustedes realizan la práctica. En el caso de el Multisim, ustedes van a elegir el operacional y van a ir a esta parte que dice Analog Virtual y van a ver acá, digamos que en esta zona me aparecen los que son los operacionales o comparadores ideales. Después vamos a ver qué es lo que es un comparador. Fíjense que tenemos el amplificador operacional y tenemos un montón de características. Cada una de estos operacionales tiene, digamos, su característica como lo tenían los transistores. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a al Analog Virtual, y pueden apretar que es un amplificador operacional virtual. Ustedes fíjense, le aplican OK y ustedes tienen eso que está ahí. Si ustedes le hacen doble clic a esto, ustedes fíjense, esto mismo van a obtener en el Workbench, ¿sí? En realidad, digamos, tenemos un montón de cosas. ¿Cuáles son los más importantes o las cosas más importantes? Las más importantes son, digamos, la tensión de alimentación, que en este caso es 12 y menos 12, ¿sí? Que de alguna manera es como lo más importante. Y después ustedes tienen que ver, acá tienen como una ganancia, digamos, al lazo abierto, que son 200K, que es un valor, digamos, muy alto, ¿sí? Tienen como una resistencia de salida que es muy bajita también. De acá, digamos, no van a tener que tocar prácticamente nada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen el operacional. Entonces acá le voy a cambiar. Entonces acá voy a cambiar quiero que el signo
menos que aparezca hacia arriba. Y ustedes directamente con el operacional, así en estas condiciones, ya sabiendo cuál es la alimentación, le comienzan a agregar las cosas, ¿sí? Entonces de acá elegimos una resistencia, le vamos colocando la resistencia acá, colocamos la resistencia acá y le vamos a conectar después una fuente, ¿sí? Con todo eso, de alguna manera, ustedes lo que van a hacer es armar, digamos, el circuito. Yo acá ya tengo armado uno, que es este. Bueno, fíjese una cosa. Yo acá ya armé el circuito directamente y yo lo que voy a hacer es, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Y ustedes fíjense una cosa. Yo en este circuito lo que tengo es en realidad el circuito del práctico y vamos a ir haciendo las cuentas. Primero nos concentremos en esta parte, solamente en esta, digamos. Ustedes fíjense en que tenemos una entrada y tienen una salida. Fíjense en que yo acá tengo el osciloscopio, yo voy a conectar el osciloscopio en la entrada y voy a conectar este osciloscopio, digamos, a la salida, ¿sí? No se asusten si ven muchos cables, porque fíjense en que en realidad lo único que estamos viendo es esta parte del circuito. ¿Qué configuración es esta? La que ustedes están viendo ahí. ¿Cuál es esa configuración que ustedes ven acá? Habíamos dicho que es una configuración inversora, ¿sí? Si yo le doy a la simulación, a ver, veamos, la salida yo lo voy a colocar con otro color, voy a colocar con un color verde. Si yo le doy a la simulación, ustedes fíjense en que con la simulación voy a ver de alguna manera estas señales. Vamos a ver estas señales. Fíjense en que esta es la señal de entrada y de alguna manera vamos a apretar pausa y fíjense en que yo lo que estoy viendo es en realidad este circuito que está ahí, ¿sí? Fíjense en que yo lo que estoy viendo es esta, fíjense en que lo puse con el mismo valor de tensión para cada cuadrito, de forma tal de que ustedes van a ver estas señales así. Las señales así, en realidad ustedes ven la señal que es la de entrada, que es esta, y fíjense en que se está amplificando la señal de salida. Ahora yo con esta bandera lo que puedo hacer es en realidad, fíjense en que la bandera 2, que me representa en esta parte, y fíjense de que acá lo que tengo es que la señal de... ¿Sí? ¿Hola? ¿Alguien preguntó algo o no? Bueno, fíjese una cosa. Quiero poner la calculadora. Fíjese una cosa. Ustedes tienen acá el circuito, tienen la señal de entrada y tienen la señal de salida, ¿sí? Fíjense que esta es la bandera 2. La bandera 2 está acá. O sea que, de alguna manera, la señal, si ustedes quieren, pero voy a poner en el máximo, más o menos. Y fíjense en que la señal, ¿qué es lo que me representa? Yo tengo en la entrada, fíjense en que tengo 166 microvoltios y en la salida tengo menos 530 microvoltios. Si ustedes realizan el cociente de eso, de esos valores, que en este caso la salida va a ser, recuerden ustedes que, recuerden acá una cosa, la ganancia en tensión, ¿qué es lo que era, digamos? La ganancia en tensión era la señal de salida dividido la señal de entrada. Y eso, de alguna manera, era igual a menos RF dividido la RI, digamos, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, lo que estamos viendo ahí, de alguna manera, es de que estamos viendo acá, o sea, ustedes no pierdan eso, nosotros estamos
viendo la señal de salida y la señal de entrada. O sea, si hacemos el cociente de eso, nosotros vamos a encontrar lo que sería la ganancia en tensión. Y que después ustedes van a comprobar que debería ser la misma que si yo hago el el cociente entre las resistencias en esta parte, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tendríamos entonces la salida es 530,733 menos, estos son microvolt, dividido. Tenemos 166,298, no hace falta poner todo lo. Y fíjense en que esto de alguna manera nos da que la ganancia es menos 3,19. Eso estamos viendo las ganancias en función de las tensiones de salida, digamos, ¿eh? Entonces ustedes fíjense en que esto me va a dar igual a menos 3,19. Entonces fíjense en que prácticamente ustedes tienen que la señal de salida digamos está siendo más grande 3,19 veces más, ¿sí? Y con el signo negativo, que ya habíamos dicho que el signo negativo, ¿qué es lo que significaba? Fíjense, esta es la señal de entrada, esta es la señal de salida que se va haciendo negativa. El signo negativo significaba que se está invirtiendo. Ahora, si yo hago lo mismo, que es lo que habíamos dicho anteriormente, digamos, anteriormente habíamos dicho que es RF menos RF sobre RI, ¿sí? Entonces fíjense, si nosotros hacemos ahora 150 kiloohmios, que en realidad es menos, dividido 47 kiloohmios, entonces fíjense que también me da 3,19, ¿sí? Entonces fíjense de que yo la ganancia, acá lo que hice es hacer el cálculo de la ganancia por medio de la resistencia y hacer el cálculo de la ganancia viendo la señal de entrada del operacional y midiendo la señal de salida del operacional, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Se entendió eso? Pueden decir no, pueden decir sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces fíjense ustedes, lo que hicimos acá en este caso es, básicamente, a ver, repasemos. Hasta ahora ustedes, creo que la mayoría no sabía qué es lo que era un operacional, ¿sí? Entonces ustedes saben de que el operacional es un dispositivo que de alguna manera nos permite amplificar. Las características son impedancia de entrada muy alta, impedancia de salida muy baja, ¿sí? Y ganancia, digamos, infinita. 2. ¿Qué es lo que vimos acá? Que cuando yo conecto la salida con la entrada y conecto la salida con la entrada, que sería inversora, o sea, la patita que tiene el signo menos, yo lo que estoy haciendo es controlando la ganancia. O sea, fíjense que ya mi ganancia no es infinita, ¿sí? Sino que estoy controlando la ganancia, eso se llama realimentación negativa, y de alguna manera la ganancia la voy a colocar en función de elementos externos. O sea, mi ganancia antes era infinita, ahora puedo controlar mi ganancia por medio de los elementos externos, y lo que acabo de demostrar, más o menos, es de que este es un amplificador operacional que habíamos dicho que era inversor, donde las características de la ganancia, ya lo habíamos puesto acá, la ganancia era la B de salida sobre la B de entrada, y habíamos puesto que era menos RF sobre RI, y habíamos comprobado, en este caso, ustedes con el Workbench van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Habíamos comprobado, en este caso, de que la ganancia, tanto, digamos, la parte de simulación como la que sería teórica, nos da prácticamente igual si ustedes utilizan los operacionales que yo les había dicho en este caso que eran ideales, digamos, ¿sí? Bien, entonces ya saben ustedes de alguna forma ver qué es lo que sucede con el operacional. Entonces ustedes ya saben, este es un inversor y ya calculamos la ganancia. Entonces, ustedes fíjense en que el problema que acabamos de hacer acá es en realidad el problema número
número uno, digamos, que ustedes tienen el práctico. ¿Se entiende o no? Ustedes fíjense en que ahí está ese solito, digamos. Ustedes ya lo resolvieron planteando el primero que estaban acá. Si saben plantear este, pueden plantear este directamente. Ahora fíjense en que nosotros acá vamos a tener un no inversor. Ya vamos a dar algunas características del no inversor. Bien, analicemos la segunda parte de la operacional. Fíjense una cosa ahora. Ahora solamente nos vamos a concentrar en esta parte. ¿Sí? Entonces fíjense, nos vamos a concentrar en esta parte solamente. Pero fíjense que en esta parte, ahora, la señal de salida de este que está acá, en realidad va a parar a la entrada de este. Y este, por otro lado, ya tiene una fuente. Por lo tanto, acá hay algo nuevo que ustedes no habían visto. En realidad el operacional ahora tiene dos fuentes de entrada. Entonces, la pregunta es, cuando ustedes tenían un circuito, vamos a ver si se acuerdan de eso, cuando tenían un circuito con dos fuentes, por ejemplo, ¿ya habían trabajado con circuitos con dos fuentes o no? Sí, habían trabajado con lo que son los transistores que tenían dos fuentes, por ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes lo usaban como amplificadores, tenían la fuente de continuo y tenían la fuente de alterno, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacían ustedes para trabajar con esos circuitos? Ustedes lo que hacían era aplicar superposición, digamos, ¿sí? Bien, como este no lo tengo preparado, en realidad acá viene la parte complicada. Ustedes van a tener que usar la imaginación en este caso. Pero fíjense una cosa, ¿cómo trabajan ustedes con superposición? Fíjense en que ustedes tienen acá una fuente en la entrada y tienen, en realidad, dos fuentes en la entrada. Como ustedes aplicaban superposición, lo que ustedes hacían, de alguna manera, era eliminaban, entre comillas, una fuente. Cuando tenían fuente de tensión, eso se decía, cortocircuitaban esta y analizaban la primera, por ejemplo, esta entrada, con respecto a la salida, digamos. Analizaban la salida con respecto a esta fuente, cortocircuitando esto. Después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Analizar la salida, cortocircuitando y viendo qué es lo que pasa con esta fuente, ¿sí? Entonces, se analizaba de esa forma. Vamos a ver si sale esto. Vamos a suponer que yo tengo que analizar ahora, digamos, la primera fuente. Fíjense en que ahora nos estamos olvidando por un momento de esta parte. En realidad esta parte ya la tenemos resuelta, porque ya sabemos cuánto es la tensión de salida. O sea que es como que nos olvidamos esta parte y es como que le conectamos una fuente más. Entonces fíjense, si yo cortocircuito esta fuente que está acá, fíjense en que este punto a mí me lo manda masa, digamos. ¿Me van siguiendo hasta ahí, no? Este punto, si esta es una fuente, este punto que está acá es una fuente, lo cortocircuitan, este punto me lo manda más. Entonces fíjense en qué es lo que obtenemos a la salida. A la salida obtenemos un circuito similar al que hemos visto anteriormente, digamos, porque fíjense en que es la resistencia, esto va a parar acá, digamos, a la parte negativa, es exactamente el mismo circuito. O sea que si yo cortocircuito esto, mi salida, que le vamos a llamar E1', será igual a ¿qué, digamos? E1' va a ser igual a menos, fíjense que tenemos los 81 kiloohmios dividido los 56 kiloohmios, sería la ganancia. En este caso lo vamos a multiplicar por, bueno, obviamente la tensión de entrada que nosotros tenemos acá. En este caso creo que se llama por V2, ¿sí? O sea que fíjense que ustedes ya tienen la salida en base, digamos, a la tensión esta que ustedes tienen. Ahora, si yo dejo esta como una tensión de entrada y yo cortocircuito esta, ustedes van a obtener B1, le vamos a llamar 2', igual a ¿qué va a ser, digamos? Esta, fíjense en que la hemos llamado, bueno, pero fíjense en que si yo ahora cortocircuito esta y solamente queda esta, esa es la configuración que ustedes no habían visto anteriormente, pero es como una señal de entrada en la positiva
y esta está cortocircuitada porque esta ya no está, y fíjense en que es una configuración no inversora, donde la ganancia va a ser los 81K dividido los 56K más 1. ¿Sí? Digamos que de alguna forma esa era la ganancia. O sea, era RF sobre esta RI más 1, esa era la ganancia. Y a eso lo tenemos que multiplicar por este B. Entonces le vamos a poner B de salida 1. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la salida? La salida va a ser B1, pero que esto lo tienen que haber hecho en algún problema. Es B1' más B1 2'. ¿Sí? ¿Entendió? A ver, de nuevo, ustedes fíjense en una cosa. Repasemos de nuevo. Ustedes tienen un operacional que tiene dos diferencias de potenciales. ¿Sí? Dos diferencias potenciales. ¿Qué es lo que tienen que hacer para analizar la salida? La salida es B1. Entonces tienen que aplicar superposición. Entonces cortocircuitan, por ejemplo, esta que está acá, y analizan el operacional con esta señal. Fíjense que si analizan la salida con solamente esta señal, básicamente ustedes tienen una configuración inversora, donde la configuración inversora, la salida, tenía este estilo. ¿Sí? Esta es la B2. Ahora, si yo analizo solamente la diferencia potencial con esta salida y cortocircuito esta, tengo una señal no inversora. O sea que es 81K dividido 56 más 1, que es la ganancia, más B de salida 1, y ustedes ya tienen. Entonces la sumatoria es esta. Entonces, ustedes cuando vayan a hacer eso, ustedes van a calcular directamente las tensiones ahí. Una cosa importante, recuerden que esta fuente, cuando ustedes le hacen doble clic, ustedes fíjense en que colocamos el valor eficaz, ¿sí? Colocamos el valor eficaz. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso, digamos, que ese es el valor eficaz, o sea que seguramente la diferencia potencial va a ser más alta, digamos, porque cuando nosotros lo analizamos en esta situación, generalmente vemos el valor más grande, digamos, ¿sí? Bien. Una cosa importante, ustedes fíjense, una cosa importante. Cuando ustedes analicen ustedes fíjense cómo era, digamos, la ganancia anteriormente, digamos, ¿no? Porque ustedes tienen que colocar acá lo que era, de alguna manera, ustedes tienen, vamos a tratar de hacerlo acá, ustedes tienen el B1', que habíamos dicho que era menos 81K, fíjense que es menos 81K, vamos a copiarlo directamente, tenemos esto, Ahora, ustedes fíjense una cosa, ¿cómo era en este caso B2? En este caso B2 era directamente este valor, ¿sí? Era directamente, digamos, ese valor que ustedes tenían ahí. Entonces fíjense de que B2 en este caso va a ser 0,0005 voltios. Y lo que vamos a tratar de hacer es ver qué es lo que sucede, digamos, a este lo vamos a multiplicar por, bueno, vamos a colocar raíz de 2. Elevado, a ver si sale esto, 2 elevado a la 0,5, esa es la raíz de 2. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a tratar de trabajar, fíjense que este es el valor eficaz, vamos a tratar de trabajar con el valor pico, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes B1. Ahora fíjense en cuánto vale B1 2', digamos. B1 2' valía todo esto que está acá, digamos. Entonces va a ser más esto B1 2'. Pero lo que tienen que acordarse ustedes acá en este caso es que cuánto valía BS1, digamos. BS1 de alguna manera valía, fíjense, ¿no? Ustedes tienen
una ganancia acá que sería negativa, o sea que BS1 en realidad, vamos a colocar, dicen que BS1 es igual a menos 3,19 multiplicado por, vamos a colocar este que está acá, digamos, ¿sí? Por los 0,00026. Entonces, fíjense una cosa, cuando ustedes reemplacen este valor, en lugar de ser una suma, esto va a ser menos 3,19 por los 0,00012, y también le vamos a colocar esto por raíz de 2 para ver el máximo, ¿sí? Lo que pasa es que acá vamos a simularlo y vamos a ver cómo salen los valores con el máximo, ¿no? Estos son voltios. Fíjense, este era negativo, entonces esto va a quedar negativo, y fíjense en que este valor es negativo, entonces fíjense, este es negativo y este es negativo, o sea que en realidad se va a hacer un valor más grande, ¿sí? Cuando ustedes analicen esto, a ver, pero ¿por qué digo que esto es clave? Porque si ustedes no tenían en cuenta el signo, a ustedes esto le quedaba, digamos, como una suma, este era negativo, ustedes a este valor le están restando este, ¿sí? En realidad, como ustedes van respetando los valores, a este valor que está acá, en realidad le van a este valor negativo le van a restar este. Entonces fíjense que tiene esto mucho, tienen que tener mucho cuidado, digamos, como para analizar este circuito, ¿sí? Entonces les queda más o menos de esta forma a ustedes, ¿sí? Les queda más o menos de esta forma. Ustedes controlen bien. Y yo, ¿por qué en realidad les voy poniendo 2 elevado o por raíz de 2? Porque en realidad lo que uno va a ir haciendo es ver, digamos, los valores eficaces. Ustedes cuando hagan todas estas cuentas, a ustedes les va a dar esto, que esto va a ser igual a más o menos menos 0,0023 voltios. Fíjense en que ese es el valor que a ustedes les debería dar, ¿sí? No me pongo a hacer todo esto en la calculadora porque vamos a tardar más y la idea es seguir avanzando. Entonces fíjense en que a ustedes les da eso. Cuando ustedes vean en el osciloscopio, vamos a sacar este, pero vamos a ver esto. Cuando ustedes el osciloscopio, de alguna manera, el osciloscopio lo conecten, digamos, a este valor, esto le voy a poner verde, y si le damos a la simulación, ustedes fíjense de que ahora el verde, fíjense en que es la salida que yo estoy midiendo, ¿sí? A la blanca no le den importancia porque en realidad es la de entrada. Entonces fíjense en que yo estoy en el canal B, fíjense en que el canal B es este, o sea que yo este lo tengo que comenzar a acomodar. Esto vamos a apretar pausa. Entonces fíjense, ahora yo con la banderita voy, ustedes fíjense en que la banderita 2 es esta que está acá, por lo tanto es esta línea, digamos, y yo estaba en el canal 2, o sea que sería este valor. Fíjense en que este valor que está acá es en realidad, digamos, el que yo tengo que verificar si me da más o menos igual. Y cuando ustedes comienzan a modificarlo de alguna manera, el valor, recuerden que esto no es exacto, digamos, de alguna manera, o sea, lo que estoy tratando de buscar es más o menos el valor máximo, que sería ese, pero fíjense que me da 2,33 milivoltios, y cuando nosotros hicimos las cuentas, nos da también 2,3 milivoltios, 0, o menos 0,0023 voltios, ¿sí?
Bueno, a ver, veamos si hay alguna consulta por ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo algo o no? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, recuerden que pueden hacer, digamos las consultas ustedes ahí, pero quiero que vean que es importante esto. Yo por ahí, en realidad, digamos, digamos, esto no termina siendo tan didáctico, pero por lo menos sirven para que ustedes tengan en cuenta, digamos, cómo más o menos se realizan los problemas. Y, por ejemplo, estamos encarando el problema este, que sería, entre comillas, como el más difícil, pero en realidad es el que tiene todas las cosas, digamos, que ustedes tienen que ver. Pero algo importante es que ustedes, cuando apliquen superposición, tengan en cuenta todas estas cosas que nosotros vamos diciendo acá, ¿sí? Y fíjense en que en realidad el primer cálculo que nosotros hicimos, de alguna manera aparece de nuevo en el cálculo, en el segundo cálculo, porque no aparece el 3,19 por este, ¿sí? Y fíjense en que nos cambia el signo. Si ustedes no hubiesen tenido en cuenta el signo, digamos, anterior, esto les va a dar, digamos, un resultado erróneo, digamos, y no le va a concordar con la simulación también, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que ir haciendo. Bien, por último, ustedes fíjense en una cosa, digamos, por último, nos queda esta última parte. Ustedes fíjense en que esta última parte también viene conectado con todo lo que venimos haciendo atrás, digamos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema acá, digamos? El tema va a ser que esto es exactamente lo mismo que lo que hicimos con el anterior. Así que ya no sé si vale la pena explicarlo, pero ustedes fíjense en que es lo mismo. O sea, ustedes tienen un amplificador operacional que tiene una salida y que en la entrada en realidad tiene dos fuentes de tensión. Tiene esta fuente de tensión y tiene por otro lado esta fuente, que también es una fuente de tensión, digamos, ¿sí? Que en realidad viene de alguna forma vista por todo esto, digamos, ¿sí? Está relacionado con todo esto. Ustedes fíjense en que es como un rompecabezas que ustedes van haciendo, donde van armando todas las piezas, digamos. Entonces, acá van a hacer exactamente lo mismo, digamos, ¿sí? O sea, ustedes fíjense, yo lo que tengo que hacer es cortocircuitar esta por superposición y ahí voy a ver qué pasa la salida con esta entrada, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros vemos eso, ustedes recuerden de que el valor que nosotros hemos calculado acá en B1 es el valor pico. Lo hice con el valor pico, ¿por qué? Lo hice con el valor pico por eso le fui multiplicando, digamos, este raíz de 2. Lo hice con el valor pico, ¿para qué? Para que ustedes, para que podamos ver con el software, digamos, o con el multisim, cuáles eran los valores, cuáles eran los resultados, digamos, ¿sí? Bien, entonces ustedes fíjense, si ustedes ven el último operacional, a ver, vamos a tratar el programa allá. Si ustedes ven el último operacional, que es precisamente el que ustedes ven acá, ustedes qué es lo que están viendo. Vamos a suponer que ahora la tensión de salida es la 2, o sea, esta, vamos a llamar B2 de alguna manera, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a B2' más B2, 2', ¿sí? Entonces fíjense que ustedes tienen lo mismo que hicimos anteriormente. Ahora, veamos qué es lo que es B2'. Vamos a ver qué es lo que es B2'. Nosotros habíamos calculado, vamos a suponer que vamos a cortocircuitar esto. Fíjense, si ustedes cortocircuitan esta, ¿sí? Si ustedes van a cortocircuitar esta, ¿qué configuración me queda? Me queda una configuración inversora. La configuración inversora es menos 56K que ustedes tenían ahí, dividido los 2,7K. ¿Sí? Recuerden que están con las mismas unidades, ¿no? O sea, kilómetros, para que se puedan, obviamente ustedes saben que la ganancia no tiene dimensiones, ¿sí? Entonces tienen que estar con las mismas unidades. Y recuerden de que este B2', en realidad, si yo cortocircuito esto, es menos el cociente de la resistencia, y fíjense que acá tengo una tensión de entrada. Esa tensión de entrada es la que yo calculé anteriormente. Entonces, la tensión que yo calculé anteriormente va a ser menos 0,0
0, 0 y 3 voltios. Esa es la que yo calculé. Fíjense en que es esta que aparece acá. Fíjense que estoy respetando el signo, digamos. Es importante, si no me va a salir cualquier cosa. Entonces acá de alguna manera se me va a hacer positivo, ¿sí? Y eso tiene que ser, ahora, recordemos de que este valor es en realidad el valor máximo, ¿sí? Y esto le tengo que sumar el B2'. El B2' es si yo cortocircuito ustedes fíjense en qué es lo que vengo diciendo desde que iniciamos, digamos. Ustedes tienen un amplificador no inversor, ¿sí? Que queda este queda conectado acá al positivo y este va a más. ¿Y qué es lo que habíamos dicho de la ganancia en este caso? Eran los 56K, dividido los 2,7K. Esto era más 1, digamos, ¿sí? Y a eso se lo multiplicaba por la señal esta que yo tenía acá, que en este caso va a ser 0,0017 voltios. Y recuerden, este valor es el valor pico, digamos, que está acá, y este valor es el valor eficaz. Entonces esto lo vamos a multiplicar por la raíz de 2, digamos, ¿sí? Entonces eso lo vamos a multiplicar por la raíz de 2 porque estamos trabajando con los valores pico en ambas señales, ¿sí? Valores pico en ambas señales. Bueno, vamos a sacar esto. Entonces fíjense, ahí en realidad me queda entonces esto como una suma, todo esto que yo tengo acá, más todo esto que yo tengo acá. Si ustedes hacen el cálculo, no voy a poner a hacer esto en la calculadora porque vamos a tardar más, va a salir 0, voltaje. O sea, 100 milivoltios más o menos, aproximadamente. Si ustedes hacen este cálculo, le va a salir aproximadamente eso. Recuerden que es importante ir viendo el tema de los signos, digamos, ¿sí? Es muy importante eso. Ahora, si ustedes hacen eso, ustedes van a ver de qué... A ver, vamos a ver. Ustedes hacen eso. Vamos a medir acá. Bueno, aquí también le vamos a poner el color verde. Si le dan a la simulación, ustedes fíjense de que... Vamos a poner pausa. Si ustedes ven en el osciloscopio, ustedes fíjense que es el B, tenemos que hacer que cada cuadrito valga más para ver toda la señal completa. Y fíjense que acá tenemos algo interesante, digamos, pero que lo vamos a analizar después. Vamos a ver la banderita 2, digamos. La banderita 2, ustedes fíjense que si es la bandera 2 es el T2. Esto es exactamente igual en el workbench. La bandera 2 en realidad me representa estos valores de abajo, donde tenemos tiempo, lo que pasa en el canal 1 y lo que pasa en el canal 2. Fíjense que es 93, 99. Sí, el valor como más grande, insisto, esto es muy aproximado, pero los cálculos dan por ahí también. En este caso, porque estamos usando los amplificadores operacionales ideales que no van a tener mucho problema. Entonces, fíjense en que nos da prácticamente, en realidad este me da 100,9 milivoltios y este me daba 100, en realidad me da 100,9 porque era 86, pero bueno, no importa. Pero se dan cuenta que da exactamente lo mismo valor, ¿sí? Entonces, esa es la forma que ustedes van a ir trabajando. ¿Y qué es lo que, en realidad, porque esta señal me da en fase? Fíjense que me da en fase con respecto a la primera señal, digamos. Queda en fase con respecto a la primera señal. Pero bueno, en realidad esta no, en este caso no importa. Lo que me importaba en realidad era cómo yo obtenía de alguna manera la salida, ¿sí? Entonces la salida es la que yo obtengo ahí. Y los cálculos son todo esto que fuimos haciendo acá, digamos, ¿sí? Así, más o menos para que ustedes entiendan. Bien, entonces el práctico me decía, dice, las señales B1, B2 y B3 están en fase. Analice qué sucede si B2 está contrafasada a 180 grados, verifique cuáles son los cálculos. Bueno, después ustedes van a ver, lo que primero hicimos es, dice, calcule la tensión de salida, que es lo que acabamos de hacer. Todos esos cálculos es para hacer la señal de salida.
Esto es una cosa importante, que es lo que dice ahí el problema, porque fíjense en de que la tensión de salida en realidad es esta, y ahora lo que me dice es que qué es lo que sucede si yo desfaso 180 grados la B2. Fíjense en que lo que ustedes hicieron acá, en este caso, lo que ustedes trataron de hacer es, si yo le hago clic a este, ustedes fíjense en que tenemos la tensión, y fíjense en de que tenemos, le colocamos la frecuencia. Esto es exactamente igual en el workbook, ¿no? Así que no se alarmen, digamos. Y en la fase nosotros les pusimos 0. Lo mismo hicimos en esta parte, y la fase también le pusimos 0, y acá también en la fase le pusimos 0. ¿Sí? Entonces, ustedes, fíjense en una cosa, lo que ustedes tienen que hacer, de alguna forma, es colocar en el B2, cambiarle la fase, en lugar de poner 0, 180. Ahora, ¿qué significa que todas sean 0? 0 significa de que todas van a comenzar a crecer de la misma forma, ¿sí? Todas comienzan a crecer en el mismo momento. Las 3 comienzan a crecer en el mismo momento y llegarán, digamos, a su máximo en determinadas características. Que yo le cambie la fase significa que esta señal comenzó a crecer, y si es 180, esta comenzó a decrecer. Entonces seguramente el valor acá me va a cambiar. Entonces lo que yo tengo que poner acá, esta señal comenzaría con signo negativo, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo dejo, ya voy a dejar que ustedes comiencen a trabajar con eso. Lo que me gustaría saber es si el cálculo que hicimos acá, que es, digamos, como que, a ver, si ustedes hacen este cálculo así, como hemos hecho acá, en realidad, digamos, es como que podemos llegar a entender todo lo que es operacional, ¿no? Me gustaría saber si no hay dudas de esto, digamos. O con respecto a la simulación, o profesor, algo. ¿Hay alguna duda ahí? Profesor, sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Siempre usamos el valor pico? No. En realidad, nosotros para hacer los cálculos, ¿cuál usamos? ¿El pico o el eficaz? El que vos quieras. Lo que pasa es que yo sé el pico porque yo podía calcular la tensión, y yo con el simulador puedo ver el valor pico, o puedo aproximar el valor pico. No, que por ejemplo en un parcial, con el que ustedes quieran, seguramente en el parcial le vamos a decir con qué valor trabajar. Lo que pasa es que yo acá fui calculando todo con el valor pico, precisamente para ver el tema de la salida, digamos, en el simulador, para poder comprobar, pero no hace falta. En realidad lo que podríamos haber hecho es trabajar todos con valores eficaces, y el valor eficaz lo multiplicamos por raíz de 2, y ahí no evitamos de colocar el raíz de 2 en todos los elementos, y ver el valor pico ahí. No sé si se entiende bien. Sí. O sea que en realidad hicimos un laburo de más, pero bueno, no importa, digamos, ¿no? Porque yo podría haber trabajado todo con valores eficaces, y al resultado lo podría haber multiplicado por raíz de 2 y ver el valor pico. O sea que no es una cosa tan, no va a ser una cosa tan complicada en el caso que si es con valor eficaz o si es con valor pico, digamos. O sea, el valor a tu resultado vos lo multiplicás por raíz de 2 y ya obtenés, digamos, el resultado final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Profe? Sí. Con respecto a la parte donde se desfasa 180 grados, en la parte de los cálculos, sí, lo único que cambiaría es que el voltaje ahora, al estar desfasado 180, lo consideraríamos negativo. Claro, lo consideras negativo, digamos, ahí lo puedes considerar negativo, y solamente eso. O sea, en el lugar donde va a ir esta diferencia potencial, la consideras negativa. Vos fijate que siempre la consideraste positiva, digamos. ¿Dónde está? Creo que este es 0,005. En este caso, creo que era este, digamos. Sí. Vos fíjate que acá nosotros lo consideramos positivo.
entonces vos los considerás negativos, porque en realidad, digamos, cuando uno, vos fíjate que uno va creciendo y el otro va decreciendo de forma negativa, digamos, ¿sí? Entonces, simplemente influye en eso. Por eso es que los valores le va a dar diferente cuando ustedes le cambien el signo o cuando le pongan el desfasaje ese que ustedes ven ahí, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien más? Sí, mi pregunta es, ¿siempre todas las fuentes de tensible tienen que tener la misma frecuencia? No. Ay, me está haciendo una pregunta complicada, digamos. No necesariamente deben tener la misma frecuencia. Nosotros en realidad trabajamos con la misma frecuencia porque en realidad, digamos, es un trabajo más sencillo de analizarlo. Y ustedes acá en la práctica y en todo, ustedes van a trabajar con la misma frecuencia, digamos, ¿sí? El tema es de que si tuviesen diferentes frecuencias sería un problema. Sería un problema porque en realidad se comienzan a superponer, digamos, o sea, una señal varía más rápido que otra, entonces es como que comenzamos, digamos, a tener un problema que lo tenemos que resolver de otra forma. En nuestro caso, vamos a tener siempre, digamos, la misma frecuencia. De todas formas, esto, digamos, es un problema, todo esto que ustedes ven acá, digamos, es un problema para aprender, digamos, cómo trabajar con los operacionales. Y en realidad, digamos, difícilmente vean una configuración como esta, digamos, donde tengan diferentes frecuencias, ¿no? Porque fíjate que generalmente lo que ustedes van a hacer, en este caso en particular, era usarlo como un amplificador, ¿sí? Pero en realidad ustedes tienen acá 3 señales. En realidad, digamos, esto termina siendo un problema, sí, de electrónica, de álgebra, y hay que estar bien, digamos, despierto, porque fíjense en todas las cuentas que hicimos. Pero en los casos que nosotros lo vamos a usar, van a tener la misma frecuencia, ¿sí? O sea, no nos vamos a complicar con otras cosas más. Bien, perfecto. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, avanzamos con otra cosa. Traten de hacer las cuentas y traten de simularlo, insisto. Con el Workbench es exactamente lo mismo, digamos, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bien. Fíjense, si ustedes hicieron esto, entonces ya los otros 2 problemas es como que lo pasan por encima. Ahora, ¿dónde tenemos un problema diferente? Un problema diferente va a ser este o este que ustedes ven acá, ¿sí? Un problema un poquito diferente. Fíjense, este que está acá, el problema 5.4, dice: la configuración de la figura es un integrador. Demuéstrelo teóricamente, verifique el funcionamiento tenemos un capacitor de 1 microfaradio y una resistencia de 1 megomio, y tenemos un V sub I de entrada igual a 1 voltio, ¿sí? Nos dice, ¿qué sucede si transcurre mucho tiempo? Esa es la primera pregunta. Después se explique. ¿Cómo modificaría el circuito de la figura si se desea armar un integrador utilizando una inductancia y una resistencia? Justifique. Bueno, esto lo voy a dejar, digamos, para ustedes, pero al menos vamos a tratar de vamos a intentar explicar este circuito que está acá. La segunda parte se lo dejo a ustedes y vamos a dar luz sobre digamos, que en realidad es para que ustedes lo puedan armar y puedan ver para qué está eso. Fíjese una cosa, eso es un integrador. El integrador, a ver, lo quiero explicar más o menos. Yo ya les dije anteriormente de que hay unos archivos .rar que se denominan apuntes, donde tenemos unos archivos de Word donde tenemos mucho de la teoría. En ese archivo
ustedes van a lo que es amplificadores operacionales parte 2 y van a encontrar, digamos, la teoría de lo que son los integradores y lo que son los derivadores. Esto no sé si lo vamos a ver, creo que con el profe vamos a no darlo, pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos ya después con el otro práctico. Pero lo que sí tienen que saber es este que está acá, que es una cosa importante, ¿no? ¿Por qué se denominan amplificadores operacionales? En realidad los operacionales, si ustedes se van dando cuenta, en realidad ustedes pueden hacer de alguna manera muchas operaciones, ¿no? En este caso, lo que va a hacer ese circuito va a ser integral. No les voy a demostrar esto para no entrar, digamos, en demasiado detalle, digamos, las cosas, sino que ustedes lo pueden leer, sino que más o menos vamos a tratar de resolverlo, digamos, de la forma en la que nos pide el práctico. Entonces, fíjense, nosotros habíamos dicho, o habíamos visto, que teníamos acá una configuración que se denomina integrador, ¿sí? Dice, la configuración de la figura es un integrador. Demuestre teóricamente, después dice, verifique el funcionamiento, si consideramos un capacitor de 1 microfaradio, una resistencia de 1 megohmio, y tenemos una diferencia de potencial básicamente de 1 voltio, ¿sí? ¿Cómo se comporta la salida de ese operacional? En realidad ustedes fíjense en que la salida es 0, que está acá, y fíjense en que tenemos en la entrada la EI. Entonces ustedes fíjense en que la salida va a ser, la E0 va a ser menos 1 sobre RC por la integral de la E sub I, digamos. O sea, se llama integrador porque en realidad lo que está haciendo es integrando la señal de entrada, ¿sí? ¿Por qué se llama integrador? Está integrando la señal de entrada. Y después, así como tienen un integrador, tienen un derivador. Y si tienen un derivador y un integrador, en realidad ustedes pueden resolver ecuaciones diferenciales con operacionales, ¿sí? Entonces, antes las computadoras, antes de que sean digitales, eran analógicas. Y fíjense de que las operaciones se realizaban más o menos de esta forma, ¿sí? Entonces ustedes querían integrar, o ustedes querían de alguna manera derivar, o por ejemplo, ustedes tenían una ecuación diferencial y ustedes querían, como ustedes tienen una ecuación diferencial, ¿qué es lo que ustedes quieren obtener, digamos? Como resultado es el comportamiento, en este caso, de la B chiquita esta que está acá, digamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos operacionales nos permitían, de alguna manera, obtener, saber o resolver ciertas operaciones, ¿sí? Lo que ustedes van a comenzar a ver entonces es lo que se denomina el integrador. Bien, cuando ustedes van, digamos, al integrador, yo creo que ya lo tengo armado a esto. El integrador, ¿qué es este? Bien, acá tenemos un integrador. Fíjense en que el integrador, tanto el integrador, esto sigue siendo, digamos, importante. Todos estos elementos que ustedes van viendo acá, en realidad, siguen teniendo una realimentación de alguna manera negativa, ¿sí? Fíjense en que el derivador tiene una realimentación negativa también, ¿sí? Entonces acá yo ya tengo, digamos, lo que es el integrador. Fíjense una cosa, nosotros tenemos que, en este caso, vamos a ver, vamos más abajo, ustedes van a tener que la tensión de salida va a ser en realidad menos, tenemos 1 dividido RC, ¿sí? Esto va multiplicado por, bueno, le vamos a poner una integral, y la integral sería como el entero de C, ¿no? Bueno, estamos improvisando, como la integral de un B de entrada, digamos, ¿sí? La integral de B de entrada. Entonces, fíjense en que si la integral de alguna manera, a ver, ustedes fíjense acá,
ustedes van a integrar esa señal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si esta I, de alguna manera, termina siendo, ¿cómo se llama esto? Una constante. O sea, si no depende del tiempo, en realidad esta sale afuera, ¿sí? Y en realidad la integral de delta de t termina siendo t. Por lo tanto, entonces ustedes lo que van a ver ahí que el B0 a ustedes le va a quedar como menos 1 dividido R por C. Acá debería tener un paréntesis, digamos, por la tensión de entrada que salió para afuera de la integral, y eso se multiplica por t, ¿sí? Entonces la salida es esa, digamos. Si ustedes esto lo ponen en el lenguaje común de los mortales, va a ser la pendiente A por X o por T. O sea, lo que quiero decirles es que ustedes están viendo una recta, digamos, acá, donde la pendiente en realidad es la tensión de entrada dividido el RC, y encima la tensión de entrada es positiva, o sea que la pendiente es negativa. ¿Se entendió? Entonces, si ustedes a esto largan la simulación, ustedes van a ver lo siguiente, digamos. Primero, ustedes no van a ver nada, digamos, acá en este caso, no van a ver nada, porque en realidad la señal de salida está acá, digamos, es 0. Pero cuando ustedes le bajan una llave, ustedes fíjense de que lo que va a suceder acá es, bueno, acá comenzó a aparecer la señal, digamos, ¿eh? Nosotros estamos en el canal A. Creo que es una cuestión del tiempo, a ver. Sí. Ustedes fíjense, bueno, en realidad lo que está ocurriendo acá es de que va creciendo de forma muy lenta, porque ese tiempo en realidad depende tanto un poco del RC. O sea que acá en realidad nos vamos a quedar un buen rato, pero ustedes fíjense de que en realidad esto va aumentando como si fuese una pendiente, digamos, ¿sí? Hay de alguna manera ustedes lo van viendo. Y esto va a pasar mucho tiempo. A ver, quiero ver esto. Fíjense que una pendiente que va creciendo. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí que crezca. Vamos a dejar que crezca, porque en realidad va a tardar un montón. Pero bueno, básicamente lo que estamos viendo es de que la teoría concuerda con lo que ustedes están viendo, digamos, ¿eh? Con lo que ustedes ven en el simulador. Entonces, si ustedes lo arman a este circuito, ustedes van a ver que ese integrador responde de alguna manera a esto. Ahora, fíjense una cosa, que acá vamos a ver algo interesante. Podríamos calcular la pendiente de esta, porque fíjense que la pendiente, ¿no? Fíjense que la pendiente, ustedes tienen que la pendiente, fíjense, ¿cuánto era el B de entrada que habíamos dicho? Si ustedes hacen doble clic acá, teníamos 1 voltio. Esta resistencia habíamos dicho que era un megomio. Y este era un micro, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes, una forma de calcular la pendiente es calculándola como con la expresión que acabamos de colocar acá. O sea que la forma de verlo también es acá, digamos. Fíjense una cosa, yo tengo, a ver, quiero que ustedes vean una cosa. Bueno, fíjense, tengo las dos banderas, ¿sí? O sea, ¿cuál va a ser la pendiente de las dos banderas, digamos, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo las dos banderitas ahí.
muchas veces se me va a complicar. Pero tengo, fíjese en la pendiente, entonces lo que tengo acá es, fíjese en que acá tengo el delta tanto de tensión. O sea, si ustedes se fijan en el osciloscopio, ustedes tienen acá la resta de T2 y T1. ¿Sí? Entonces fíjense, ustedes tienen acá la resta de la bandera 1 y la bandera 2. Entonces este ya me da la diferencia en el tiempo y este me da la diferencia en lo que sería en, digamos, prácticamente en tensión. Si ustedes hacen el cociente de esto, que sería la pendiente, prácticamente me da 1, digamos. ¿Sí? Y la pendiente acá debería darle a ustedes 1, porque ustedes fíjense en que tienen uno es un micro y el otro es un mega, ¿sí? O sea que esto sería 1 y me queda la diferencia potencial que es 1, quedaría una cosa así, ¿no? Sería menos. Sería un voltio, a esto lo divido, es un mega, un megomio, que es, serían por 1 por 10 a la menos 6, ¿no? 1 por 10 a la menos 6. Y fíjense en que y todo esto va multiplicado por P. Entonces fíjense en que la pendiente me queda prácticamente 1. Me queda 1 solamente, porque fíjense en que es voltaje esto. ¿Y qué es lo que es R por C? R por C es tiempo. Entonces me queda un voltio sobre, si esto lo tengo, digamos, en ohmio, y lo tengo obviamente también en faradio, me va a dar 1 sobre segundo. O sea que el V0 va a ser igual a 1 voltio. Entonces fíjense en que voy a multiplicar el tiempo, ¿sí? Y de alguna manera me va a quedar el resultado, digamos, de alguna manera en voltio, ¿sí? Bien. No sabía que esto se tardaba tanto, pero acá hay algo interesante, digamos, que ustedes tienen que ver. Ustedes fíjense en que vamos como en 4 voltios. Lo interesante de esto es que ustedes van a ver de que esta recta en realidad comienza a crecer, porque fíjense en que se va haciendo negativa, comienza a crecer la recta, y en algún momento esto ¿dónde debería crecer? Hasta infinito, digamos. Y sí, aparentemente si el tiempo, la matemática nos dice que si el tiempo es infinito, debería crecer hasta infinito. Pero acá hay algo interesante que tiene que pasar. Si ustedes le hacen doble clic al amplificador operacional, ustedes fíjense en de que tenemos 12 y tenemos menos 12 en el, de alguna manera, como alimentación. Entonces, la salida del operacional está restringido, digamos, a la tensión de alimentación. En realidad es un poco menos que la tensión de alimentación, pero en un contexto general, digamos, podríamos tomarlo. O sea que la pendiente debería crecer de tal forma hasta que llegue a los menos 12, y cuando es menos 12 ya no debería crecer más. Ustedes deberían ver prácticamente una línea recta, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que hace de alguna manera un amplificador operacional Integrador. en la configuración integrador, digamos, ¿sí? Recuerden de que, obviamente, de que en este caso nuestra señal no dependía del tiempo, por lo tanto, digamos, me quedaba como una constante que salía afuera y directamente me quedaba como una línea recta que va creciendo, que es lo que ustedes van viendo de este lado, ¿sí? Y básicamente me queda esto, como 1 voltio, me queda, digamos, de alguna manera, me queda de alguna forma esa ¿cómo se llama? Una pendiente parecida a esto. ¿Hay alguna pregunta a esto? No, a ver.
No sé si esta cuenta está bien, digamos, pero fíjense ahí, a ver, traten. Creo que debería ser así, digamos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto o no? Bien, aparentemente no hay, digamos, preguntas. Recuerden de que me da negativo. Una cosa interesante es ver que, obviamente, si yo hubiese colocado, ¿cómo se llama esto? Si yo hubiese colocado, una tensión o una diferencia de potencial acá, en este caso negativa, ¿cómo coloco una diferencia de potencial negativa? En realidad esta fuente que está acá, de alguna manera la doy vuelta, digamos, ¿sí? Estoy colocando bueno, acá, pero fíjense en que ya la diferencia potencial ya me quedó arriba, ¿sí? Fíjense en que la diferencia potencial ya me quedó con 12 voltios. ¿Por qué? Porque yo en la simulación no comencé con la llave abierta, sino con la llave cerrada, por lo tanto ya da como que el capacitor ya está cargado directamente, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a correr la simulación y ahí de alguna manera comienza, digamos, a crecer, ¿sí? Debe comenzar a crecer. Pasa que esto es muy lento, entonces como que, a ver, dicen que si yo ahora lo conecto, ahí comienza a crecer, ¿sí? Ahí comenzó a crecer. En realidad se hace más rápido porque le cambié la escala acá en el ¿cómo se llama esto? Aparentemente le cambié la escala del tiempo. Entonces fíjense que si yo largo la simulación, ahí, bueno, se fue, digamos, ¿ah? Entonces fíjense que ahí comienza, digamos, a crecer de forma más, es una línea recta, comienza a crecer. ¿Y qué es lo que hemos dicho? ¿Hasta dónde tendría que llegar? Tendría que llegar directamente hasta los 12 voltios, ¿sí? Entonces fíjense en que acá lo que nosotros hicimos es que esta tensión de entrada sea negativa. Entonces en este caso, bueno, acá la pendiente era negativa y acá la pendiente va a ser positiva, ¿no? Bien, pero eso sería, digamos, lo que sería un integrador. Ahora, una cosa importante es que un integrador también lo podemos obtener por medio de un inductor y una resistencia. Lo que va a pasar en ese caso, que es la otra parte del problema, ¿sí? Acá fíjense que dice cómo modificaría el circuito de la figura si desea armar un integrador utilizando una inductancia y una resistencia, y ahí de alguna manera deberíamos justificar, ¿sí? Y se justifica. Y bueno, ustedes fíjense, digamos, en los libros, creo que no está acá, a ver, creo que está acá. Y el derivador, o creo que está en el otro apunte, vamos a ver, en el otro apunte capaz que está, pero si ustedes acá le agregan una inductancia y acá una resistencia, ustedes tienen también un integrador, ¿sí? O sea, va a actuar, digamos, de alguna manera al revés de lo que ustedes venían viendo.
Bueno, esto más o menos es lo que sería, digamos, lo que sería el problema. A ver, cuestiones que tienen que tener en cuenta es de que tienen que conectar bien las llaves, tienen que conectar bien los capacitores. Nada, y la salida, digamos, en estos casos van a ser directamente lo que sería en esta parte, digamos, ¿sí? En este caso nos quedan como una constante. Bien, a ver, dudas, así paso al último problema y cortamos, digamos, con el tema ya. ¿Alguna duda de esto? Bien, por lo visto no hay dudas. Pasamos, digamos. ¿Pasa algo si el capacitor ya estaba previamente cargado? ¿Modifican algo en la salida? Sí, no, te cambia todo, digamos, ¿sí? Te cambia todo, porque vos fíjate de que si está previamente cargado, en realidad, digamos, es como que en la integral sería como la condición inicial que vos tendrías, ¿sí? Entonces ya no va a arrancar. Vos fíjate acá, digamos, a ver. Eso no es muy difícil de verlo, digamos, porque vos fíjate en el circuito este, si vos lo analizás así, vos fíjate que vos acá tenés una masa, digamos, ¿me vas siguiendo? Entonces vos tenés esta masa acá, esta masa la tenía acá. Cuando ustedes estudien cómo calcularon la amplificación, ¿sí? Cómo se calcula la amplificación, ustedes van a ver que hay una cosa importante que es en realidad la masa virtual. La masa virtual, de alguna manera, es, ustedes tienen la masa en este lado, ustedes tienen una resistencia muy grande acá, por lo tanto la corriente que debería circular por acá no circula hacia adentro del operacional, sino que en realidad va directamente y pasa al capacitor. Lo mismo pasaba si ustedes tenían una resistencia acá, la corriente no pasa para el operacional, sino que pasa para la otra, por el otro lado. Pero ustedes fíjense que ustedes tienen masa acá. Esto en realidad está conectado como si fuese una resistencia muy grande. Y aparece la masa del otro lado, y eso se denomina masa virtual. Entonces, ustedes si medirían esto, acá yo debería tener 0 voltios, digamos. Entonces, si ustedes analizan la salida, ustedes en realidad lo que están analizando es la diferencia potencial de quién, digamos, el capacitor. Entonces, si el capacitor tiene 5 voltios, la salida va a comenzar con 5 voltios, porque es la tensión del capacitor. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que sucede. O sea, este va a arrancar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a nosotros nos arranca el 0? Porque en realidad, si no le pusimos condiciones iniciales al problema, y si está abierta la llave, el programa supone que no tiene carga. Yo en realidad comenzaría esto cargándolo desde 0, digamos. ¿Por qué? Porque la carga es 0, la diferencia potencial es 0, y comienza de 0. Y entonces esto comenzaría a cargarse. A medida que va adquiriendo carga, esto tiene una diferencia potencial y se va obteniendo la salida, digamos, ¿sí? O sea que sí, cambia, digamos. O sea, muy probable de que esto, en realidad lo que tenga que, si yo a esto le agregué, por ejemplo, una diferencia potencial y lo cargo previamente, lo desconecto y conecto si esto tiene 5 voltios, comience de 5, o comience de menos 5, o comience de alguna forma, ¿no? Así que sí, no, cambia importante que tenerlo en cuenta eso. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer es a esto agregarle, digamos, una fuente. Van a la fuente de continua. Yo no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, digamos, pero van a agregar una fuente de continua a esto y le pueden agregar alguna llave más. O hay llaves que en realidad cuando una se cierra la otra se abre, entonces ustedes pueden ir conectando acá y lo conectan con una llave acá, de tal manera que cuando este esté cargado inicialmente, cuando se abre y se cierra, ahí van a poder apreciar eso, lo que vengo diciendo. O sea que sí cambia, digamos, ¿sí? Y eso probablemente sea la condición inicial del capacitor, ¿sí?
Bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, hago el último comentario sobre uno de los problemas. No voy a hacer ningún comentario. Iba a hacer un comentario sobre este, pero voy a dejar que ustedes trabajen solos. En realidad, digamos, este problema en realidad lo había puesto hace 2 años más o menos. Me parece interesante en el sentido que es como que va abriendo la cabeza un poco en cuanto a la parte que ustedes después verán en instrumentación, en control o en mediciones o alguna cosa. Porque este circuito en realidad me permite medir, o sea, la salida del circuito es una diferencia de potencial, pero esa diferencia de potencial está relacionada con la corriente que entrega esta fuente. O sea, ¿qué quiero decir? Y si ustedes miden la diferencia de potencial acá, indirectamente están midiendo la corriente que circula por esta rama del circuito, ¿sí? Entonces, este circuito, si ustedes colocan, a ver, no dice, el circuito lo figura. La tensión del colector B0 se encuentra en función de una corriente IL, que en realidad sería la que es por la resistencia R4. O sea, esto ¿cómo sería? Vamos a suponer que esta es la batería de mi auto y la batería esta me está entregando carga o energía, digamos, estas dos resistencias que son el circuito, digamos, de alguna manera, o me entrega carga o energía al circuito, digamos, no sé, que tiene internamente el auto, que en realidad es mucho, pero vamos a suponer que en realidad la batería del auto me está entregando energía a los circuitos del auto que me representa este R3. Si yo quiero medir la corriente, yo le voy a colocar una resistencia muy bajita, que es este R4, para medir, fíjense, la corriente de la batería va a circular así. Yo lo que voy a medir va a ser la diferencia potencial en R4, que la voy a medir acá, para calcular lo que sería la corriente, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer, ustedes fíjense, acá tienen el operacional y tienen esta resistencia. Este circuito se llama espejo de corriente, creo que se llama, espejo de corriente, búsquelo, está, digamos, resuelto, en los libros no sé si está resuelto, pero al menos lo van a encontrar. No es una cosa muy difícil, pero lo van a encontrar, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo funciona? Ustedes van a medir la diferencia potencial acá. Fíjense una cosa. ¿Qué tipo de realimentación tiene este operacional? Fíjense que la salida está conectada de alguna manera con la entrada, ¿sí? Y fíjense que tiene una realimentación negativa, ¿sí? Una realimentación negativa. Entonces, ustedes recuerden de que cuando ustedes tenían acá la base, de que el colector y el emisor, ¿qué es lo que era la base y el emisor este? ¿Qué es lo que me representaba acá? Esto me representa, digamos, un diodo, ¿sí? Y en realidad los operacionales que tienen un diodo en la realimentación son operacionales que hacen operaciones logarítmicas. ¿Por qué? Porque lo vamos a tratar de abstraernos todo esto. Todos estos comentarios que yo le hago es para que ustedes tengan en cuenta que cuando uno comienza a profundizar, en realidad va viendo otras cosas. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que habíamos dicho nosotros de la resistencia esta que está acá? Que era muy grande, y de que en realidad nosotros teníamos lo que se llamaba una masa virtual. Fíjense, la diferencia en este punto que está acá conectado al más, acá circula la corriente I por la resistencia 4 y la diferencia de potencial en V sub 4 de en R4. Esa diferencia de potencial está acá. Como esto es muy grande, me aparece la diferencia de potencial acá. Entonces, si ustedes aplican Kirchhoff, es V1 menos esta B, menos esta B, menos esta B, que esta B que está acá, en realidad está relacionada con esta. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente, digamos. Ustedes, si conocen esta R2, ustedes conocen esta B que en realidad está relacionada acá, conocen la corriente. Esa corriente es la misma corriente que circula por acá, y por lo tanto se aplican Kirchhoff en esta zona,
pueden encontrar el valor de B0. ¿Sí? Fíjense que sería B1 menos BNR1, en este caso va a ser igual a B0. ¿Sí? O podría ser esta B menos B, la tensión colector-emisor es igual a B0. ¿Sí? Y esto básicamente actúa sobre una recta de carga a medida de que la corriente que circula acá se hace más grande o se hace más chica. Cualquier duda que tengan de ya lo vamos viendo más adelante. Lo que a mí me importa ahora es que si buscan espejo de corriente van a encontrar este circuito, van a ver cómo funciona. Si no, ya vemos la otra clase, le hago las cuentas. Pero vayan buscando eso. Y traten de resolver el práctico. Creo que avanzamos, creo que hicimos algo bien, ¿sí? Así que, bueno, por ahora vamos a dejar acá. Entiendo que son 59. Más o menos habíamos 60, entre 60 y 70. Creo que ese va a ser el número, así que capaz que el próximo jueves podemos hacer algo parecido, ¿sí? Si no tienen alguna duda más, cortamos aquí. A mí no me quedó claro. La tensión de BR4 sería la misma que la que está. A ver, la que se llama. ¿Acá en este último? Sí, en el último. Claro. Sí, mira, vos acá tenés una diferencia potencial y acá tenés una corriente que hace así. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Hemos dicho que no hace ahí, ¿por qué, digamos? O sea, no se viene por acá, porque en realidad tiene una impedancia muy grande. Pero aparte, vos tenés que seguir bien el tema el tema del circuito. O sea, vos fíjate que la corriente sale de este punto y hace esto. ¿Sí? Sí. Ahora, vos fíjate que ¿cuál es la diferencia potencial en R4? Es la corriente por R4, ¿estamos de acuerdo? Sí. Esa diferencia potencial que está acá te aparece de este lado. Ajá. ¿Por qué? Porque acá tenemos una impedancia muy grande. O sea, no circula corriente por acá, pero sí tiene diferencia potencial. Entonces este punto que está acá, te aparece acá. Es lo mismo que vimos anteriormente, acá. Pero fíjate en este caso. La masa que estaba acá, te aparece de este lado. ¿Sí? Ajá. La masa que estaba acá en la pata inversora, te aparece, digamos, la masa acá, te aparece acá. Acá te sucede lo mismo, solo que en lugar de ser la masa, la diferencia potencial. La diferencia potencial acá, te aparece acá. Como vos ya la conoces, vos acá lo que definís es la corriente. Porque esta diferencia potencial que te aparece acá, si vos la dividís sobre R2, ¿qué es lo que tenés? R2 ya lo tenés acá, la corriente. Esa corriente, sacando, digámoslo, o armando de idealizaciones, va a ser la misma que va a circular por acá. Por acá y por acá. O es para no meterte con la corriente de base, pero viste que es muy chiquitita, entonces eliminando esa más o menos, la misma corriente de acá te aparece acá. Si tenés esta resistencia, te aparece acá, entonces ya tenés esta diferencia potencial, podés conectar esta B0 con la corriente que aparece acá, que está relacionada con esta que está acá. ¿Más o menos? Sí, ya lo entendí. ¿Profesor puede marcar los puntos donde la tensión eran iguales? Sí. Acá sería en este. ¿Viste ese punto que está acá? O sea, vos lo podés medir, acordate de la corriente, digamos. Entonces acá hay una corriente. Entonces, R3 por la corriente me da una diferencia potencial de R4, digamos. Entonces esta es igual, la diferencia potencial de esta es igual que esta. Entonces si vos tenés esta diferencia potencial que es igual a esta, y esta resistencia la conoces, podés determinar la corriente que circula por aquí. Gracias. Eso es lo único que no había, justo se había cortado. Listo. Bueno, cualquier comentario, duda, tienen el Moodle y tienen el grupo de WhatsApp también. Así que ya vamos viendo ahí también, ¿sí? Bueno, si no hay más duda,
cortamos directamente. Muchas gracias, profe. No, gracias. No, gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a ustedes.